Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, ese estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas. ¿Qué tal, amigos de Estado de Alarma? Sean bienvenidos a esta sección que hemos dado en llamar el lado oscuro de los medios de comunicación. Y vamos a empezar, si les parece, por un artículo que me llamó mucho la atención de Arcadi Espada, en el cual me parece que clava perfectamente la actitud que ha tenido cierta parte de la izquierda mediática, y en especial el diario El País, al que Arcadi suele tener entre ceja y ceja. Y tiene que ver con motivo de la sentencia de la Gürtel. Ya saben que el PP fue declarado culpable a título lucrativo por el Tribunal Supremo, sin participación y con plena inocencia sobre el negocio. No se puede decir lo mismo del diario El País, y esto es lo que me llama la atención del artículo que ha publicado Arcadi Espada, ¿no? Dice: el diario El País, después desde el año 2009, portada tras portada, pues el diario de Prisa se lucró a conciencia, escribe Espada en El Mundo, e ilegítimamente del estallido de la Gürtel. Repito, se lucró a conciencia e ilegítimamente del estallido de la Gürtel, de la primera sentencia de la audiencia con la morcillita del juez de Prada y de los párrafos moralmente prevaricadores que había en esa sentencia, contribuyendo a difundir la idea de una corrupción institucionalizada en el PP y facilitando la cristalización del argumento de la moción de censura que acabó con el presidente Rajoy. El País, que vuelve a ser dirigido por el hombre de las 169 portadas, ahora le diré quién es, ha hecho esta semana ímprobos, desesperados y enrojecedores esfuerzos para imponer la creencia de que el PP había sido condenado a otra pena que a la de devolver un dinero de cuyo beneficio no tuvo constancia. Entre sus principales y supurantes retorcimientos está el de tratar de hacer creer que la caja B de Bárcenas era la caja B del PP. Con ello, más que la condena del PP, se buscó su propia absolución. Asunto ya imposible porque el Supremo ha dictado sentencia también contra el periódico. Bueno, viene a cuento porque efectivamente cuando se refiere a las portadas, a las 169 portadas, se está refiriendo a las portadas que le dedicó el diario El País a Camps, lo cual motivó un excelente libro de Arcadi Espada titulado Un buen tío, cómo el populismo y la posverdad liquidan a los hombres. En este libro
Arcadi hizo un día a día, portada a portada, mejor dicho, un exhaustivo análisis de todas esas portadas que le dedicó el diario El País a un asunto en el cual, al final, el político, el dirigente del Partido Popular Valenciano, Francisco Camps, como ustedes saben, acabó absuelto. Pero en política, dice Arcadi, los juicios auténticos no son los que sentencian los jueces, sino los que hacen los periodistas. Es decir, Camps, a cuentas, también yo quiero agregar que Camps fue sentenciado también por su propio partido político. Porque los políticos suelen pedir, clamar, acordarse de la presunción de inocencia, pero en el caso de Camps, también Arcadi Espada podría ir a pedirle explicaciones a Mariano Rajoy, porque yo recuerdo perfectamente cómo fue la decapitación de Francisco Camps, que todavía en ese momento era inocente, porque nos había demostrado que él había tenido participación en esos hechos que se le imputaban. Y recuerdo perfectamente cómo Mariano Rajoy envió directamente a un sicario, entre comillas a un sicario político, se entiende, como el señor Trillo Federico Trillo, para acabar con la carrera política de Camps. Recuerdo la ceremonia, recuerdo cómo Camps se retira de la política bajo la sospecha de una acusación que acabó siendo falsa. Y como dijo en una entrevista Arcadi Espada, no es que el periodismo no haya pedido perdón a Camps, sino que El País sacó una editorial de muy poco nivel, cuando en realidad debería haber reconocido que había llevado una cruzada equivocada, debería haber pedido perdón a Camps y a sus lectores. La rehabilitación de Camps, y este libro es la mejor muestra, es un asunto muerto. La izquierda lo mató y su partido lo enterró, dice Arcadi. Rajoy utilizó a Camps hasta que se vio en la Moncloa y después se desatendió de él. Camps debería ser una figura rehabilitada por el PP porque es un inocente absoluto, pero eso ya no va a pasar. Eso ya no va a pasar. ¿Por qué? Entre otras cosas, precisamente porque antes de que saliera la sentencia, ya había habido otra sentencia por parte de la prensa, en este caso de la prensa de izquierdas, que le había sentenciado y que había acabado con su carrera política. Estas son palabras de Arcadi Espada en relación a este hecho y de cómo los periodistas nos libramos, a diferencia de otros, que pueden ser, por ejemplo, los médicos, los cirujanos o en otras profesiones, donde ahí sí se castiga la mala praxis, nosotros nos vamos de rositas. La primera cuestión es que somos mucho más importantes de lo que da a entender nuestra propia preparación. La segunda es que tenemos una extraordinaria piel fina a la hora de evaluar nuestros errores y aceptar la crítica que viene de nosotros mismos o de personas extramuros del oficio. Es sorprendente, pero nosotros que pulverizamos vidas con una gran facilidad, somos incapaces o nos cuesta mucho reconocer nuestros propios errores y eso es evidentemente letal. Y en tercer lugar, los periodistas tenemos una realmente patente de corso envidiado, ¿no? Y es que cometiendo errores que, como en el caso de Camps, significan la muerte civil de las personas, no pagamos por ello. Es más, no solamente no pagamos por ello, sino que muchas de esas mentiras se sacan réditos importantes. Los arquitectos, los médicos, los propios jueces, ya no digamos los policías, pagan por sus errores. Y los políticos, por supuesto. Nosotros no pagamos. Realmente es una curiosidad. Pues sirva entonces para recordar que el gran protagonista de este libro no era Camps, sino que era el diario El País. Y esas 169 portadas que dedicó entre el 2009 y 2012, y que son las que Arcadi secciona. Hoy se acusa al nuevo periodismo digital, es decir, a nosotros, de olvidar las normas sacrosantas del oficio, ¿no? Siempre viene un abuelete, cebollete y nos dice, es que nosotros sí que hacíamos periodismo. Pero no se acuerdan de que estas mentiras del diario El País no la cometieron becarios, con suelditos. No, la cometieron profesionales muy bien pagados, muy bien pagados. Y esto era viejo periodismo. Y también era fake. Tenemos que hablar de otro caso escandaloso de censura
por parte de los inquisidores del siglo XXI, es decir, los Torquemada digitales, las plataformas digitales que son las que nos quieren amordazar y callar. En este caso hablamos de Facebook y de Twitter. Y la víctima no fue estado de alarma, sino que esta vez le tocó al New York Post, es decir, nada más y nada menos que al tercer medio de prensa escrita más leído de Estados Unidos. El New York Post ha desvelado un escándalo terrible del hijo de Biden, Hunter Biden, que ha puesto, de lo cual en estos momentos es de lo que se está hablando de Estados Unidos. No van a escuchar, no lo busquen en la prensa española, porque todos los diarios que tienen corresponsales en Estados Unidos, pues parece que están más ocupados buscando algún trapito sucio sobre Trump que en contar este escándalo que involucra, insistimos, al hijo del candidato demócrata, a Joe Biden, por unos correos electrónicos que destapan una supuesta trama de corrupción en Ucrania y en China, en la cual Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata, pues estaría entrampado hasta las cejas. Hablamos también de correos donde habría fotografías y vídeos, no es que las habría, es que las hay. Hemos visto a Hunter Biden, que es una persona que ha tenido problemas con las drogas y demás, pues fotos en una bañera en un estado bastante calamitoso y demás. Claro, ¿qué es lo que desvela esta trama en relación al hijo de Biden? Bueno, pues estos correos electrónicos develan, como decíamos, una trama de corrupción en relación a una polémica que hay con una empresa ucraniana productora de gas natural. Esta empresa se llama Burisma Holdings y está investigada por corrupción y por fraude. Entonces, aquí es donde se pone interesante, porque cuando Biden, en un momento determinado, viaja a Ucrania, le preguntan por el caso de Burisma. Resulta que había un fiscal que estaba investigando los chanchullos de esta empresa. Y entonces Biden saca pecho, el Biden padre saca pecho y dice, no, yo he ido ahí porque creo que había que demostrarles a estos rusitos que nosotros somos muy fuertes y que no puede haber un fiscal que esté ahí tocando las narices a una empresa tan importante como Burisma. Y entonces el tío presume de cómo, gracias a él, al fiscal que estaba investigando esto, pues le chantajea y finalmente hunden su carrera. Esto no lo van a ver en ningún lado. Claro, porque esto es lo que Twitter y Facebook tampoco quieren que vean. Had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. Said, "No," I said, we're not going to give you the $1 billion. They said, "You have no authority. You're not the president." The president said, I said, "Call him." I said, "I'm telling you, you're not getting $1 billion." I said, "You're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here." And I think it was, 6 hours? I said, "I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money." Well, son of a bitch. Got fired. Quien cuenta muy bien esta historia es Rocío Sañudo en News, en la página News del periódico digital de Mediaset. Entonces cuenta que en los primeros correos electrónicos se puede leer, por ejemplo, estimado Hunter, es decir, el hijo, gracias por invitarme a Washington DC, darme la oportunidad de conocer a su padre y pasar tiempo juntos. ¿Quién es el que lo escribe? Pues lo escribe el asesor de la Junta de Burisma, Vadim Posavsky. Esto es en abril del 2015. ¿Qué va a pasar después? Pues va a pasar que Burisma va a fichar al hijo de Biden y lo va a meter en el Consejo de Administración simplemente para que haga lo que ellos saben hacer muy bien, que es tráfico de influencia. No le van a pedir consejos sobre, no sé, qué hacer, cómo hacer un acueducto de Ucrania a Moscú. Pues ahí se encuentran correos en los cuales, por ejemplo, cómo este directivo de Burisma le pide a Hunter que consejos sobre cómo podría usar su influencia en nombre de la empresa. Entonces, la portada del New York Post es terrible, es los correos secretos de Biden. Los correos secretos de Biden en los cuales se demuestra, ahora sí, que esas declaraciones de Joe Biden tienen más sentido. Es decir, Biden estaba interviniendo no solo por Burisma, estaba interviniendo por los intereses de su hijo, que estaba cobrando pastizales de una empresa que estaba siendo investigada por fraude. Biden estuvo trabajando, como decíamos, en la empresa ucraniana como miembro de la junta directiva entre 2014 y 2019, mientras su padre
ocupaba el puesto de vicepresidente durante la administración de Barack Obama. En el año 2015, Biden, junto a la Unión Europea y el FMI, que también estuvieron en este chantaje, presionan para obtener la renuncia del fiscal que estaba investigando a Burisma por corrupción, que se llamaba Víctor Shokin. Esas son las declaraciones que están escuchando de Biden, como Biden se jacta de haber acabado con Víctor Shokin, ¿no? El FMI también amenaza con retener $40.000 millones a Ucrania si no elimina de la ecuación a Shokin, es decir, si no le despiden. Y esta presión inusual ejercida por Biden, ahora sabemos por qué. Ahora sabemos que era porque tenía intereses, sobre todo por parte del hijo, es decir, tráfico de influencias, para el despido de este fiscal que estaba investigando a Burisma por corrupción. Fue denunciada por los republicanos 4 años más tarde, en el 2019. Pero esto finalmente desemboca en un proceso de impeachment, que es al que se tiene que enfrentar Donald Trump y que lo pasa sin ningún tipo de problema. Biden mintió. Biden negó los hechos en el año 2019. Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero. Trump está usando un abuso de poder y cada elemento de la presidencia para tratar de difamarme. Pues estos correos electrónicos que aparecieron en un portátil que el hijo de Biden dejó en una tienda en Delaware para que se la arreglen, y el dueño de la tienda, al ver que no iba a buscar el portátil, finalmente se queda con una copia, se la entrega al FBI, y otra se la entrega nada más y nada menos que a Rudy Giuliani. Y entonces, al tenerla Giuliani, pues entonces es de ahí de donde la obtiene el New York Post. Pues esto es un escándalo terrible para Biden, porque estaríamos en presencia de un candidato a la presidencia, un candidato demócrata que no solo queda patente que es un mentiroso, sino también que ha utilizado sus influencias como vicepresidente en la administración Obama para colocar a su hijo en un consejo de administración. Claro, cuando esto llega a Twitter y a Facebook, saltan las alarmas. Dicen, no, esto es inadmisible, nosotros no podemos publicar nada en contra de nuestro candidato. Y ahí es donde entramos en lo mollar de este asunto. Es decir, ahí tienen a las plataformas tecnológicas diciéndonos decidiendo por nosotros de qué nos tenemos que informar y de qué no. Qué tenemos que saber y qué no. Pero, ¿qué son las plataformas? ¿Desde cuándo las plataformas tecnológicas nos pueden decir a nosotros qué es lo que tenemos que leer, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que sentir y qué es lo que no? Pues esto es lo que está pasando hoy por hoy en la prensa de Estados Unidos. No solo pasa en España, sino que también controlan, a través, por supuesto, de los grandes financiadores de Silicon Valley, controlan lo que estén diciendo Facebook, Twitter y Google. ¿Por qué? Porque, como hemos contado en estado de alarma, gracias al proyecto Veritas del periodista James O'Keefe, sabemos que las grandes plataformas están dentro, sus trabajadores, sus directivos, quieren que gane el Partido Demócrata. Entonces, actúan con constante sesgo ideológico. Insistimos, no es una conspiración. No. Aquí no estamos hablando de conspiraciones. Esto es real. Y si no, vayan al Project Veritas y vean cómo los propios empleados de Facebook, de Twitter y de Google admiten que ellos realizan controles de sesgo ideológico y ocultan informaciones que no convienen a sus intereses. Y este es un caso de libro. ¿Cuál fue la excusa que utilizó Twitter, por ejemplo, para organizar un ban shadow sobre la información del New York Post? Pues decir que estas informaciones habían sido obtenidas a través de un hackeo. Es mentira. No fueron obtenidas a través de un hackeo. Ahora, claro, si son conversaciones, por ejemplo, si son las conversaciones de la amiga de Melania Trump obtenidas ilegalmente, esas conversaciones se pueden divulgar o difundir sin problemas. Si son las de los papeles de Panamá, por ejemplo, que también esas sí que fueron obtenidas a través de un hackeo, de forma ilegal, así todos ganaron un Pulitzer, al Confidencial, entre ellos, pues con esas, si perjudican a nuestros enemigos, no hay ningún tipo de problema. Ahora, como vayan a tocar o perjudicar a los intereses de los candidatos que nosotros apoyamos, cuidadito con nosotros, Ahí sí que aplicamos la guillotina de la censura. Pero esta gente claro, aquí está el fantasma del 2016. En el 2016, cuando gana Trump,
las plataformas se miran entre ellos diciendo, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿Cómo puede ser que nosotros, controlando la información, así como hicimos ganar a Obama 2 veces a partir del año 2008, ¿cómo puede ser que hayamos perdido? ¿Cómo puede ser que se nos haya escapado? Y entonces cuando investigan, aparece el escándalo de Cambridge Analytica y se dan cuenta de que Facebook les ha traicionado. De que Facebook ha utilizado sus datos para vendérselo a Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica ha utilizado esos datos para influenciar en la campaña a favor del Brexit y a favor de Donald Trump. Y entonces las plataformas dicen, sí, Zuckerberg al banquillo. Y Zuckerberg pasó por un calvario judicial y prometió no volver a hacerlo. Está cumpliendo. Facebook está cumpliendo con su palabra. Está diciendo, yo no voy a favorecer nunca más a Donald Trump. Y vamos a tomar medidas contra ello. Claro, ¿cómo Facebook iba a permitir que se sepa, por ejemplo, que Hunter Biden había recibido millones de dólares de los chinos y de los rusos? Porque además de que sabemos ahora que participó en la junta de Burisma Holdings en Ucrania, también se dieron a conocer los pagos millonarios que había recibido de ciudadanos chinos y rusos con antecedentes más que cuestionables. Una de las contribuciones más polémicas, por ejemplo, fue la que recibió de una tal Elena Baturina, que es la segunda esposa del alcalde de Moscú, Yuri Luskov, quien es señalada por haber recibido dinero de contratos ilegales de construcción de su esposo. Bueno, algo muy habitual en Moscú, en España y en donde sea. Pues esta investigación también revela, por ejemplo, la investigación, los correos electrónicos, las conexiones que tenía Hunter Biden con asesores, asociaciones comerciales y empresarios chinos, por ejemplo, muy vinculados al régimen comunista de Xi Jinping y al Ejército Popular de Liberación. Hunter Biden habría recibido $6 millones de un multimillonario chino. Esto es lo que nadie quiere que se sepa. Y por cierto, les invito, vayan al diario El Mundo, vayan al diario ABC. ABC tiene 2 corresponsales en Estados Unidos. Ninguno de los 2 lleva días este escándalo en Estados Unidos y ninguno de los 2 ha dicho ni mu sobre esto. Pablo Pardo en el diario El Mundo tampoco ha dicho ni mu. No sé para qué les pagan. Bueno, quizás les pagan para esto. Y no sé si el corresponsal, ese gracioso medio payasete que tiene Antena 3 en el noticiero, en el informativo de Vicente Vallés, dirá algo sobre esto. Seguramente le dará la vuelta y dirá que todo esto beneficia a Joe Biden, ¿no? Y que la culpa es de Trump. Arturo Pérez Reverte. A mí me caía simpático. Fui un lector, confieso, entregado de aquellos libros que recopilaban sus columnas en aquel panfleto globalista que es el XL semanal. Y siempre que puedo los releo una y otra vez porque me encanta ese estilo macarra de bar que suelta argumentos como si fueran puñetazos y ya no es que te convencieran, ya es que directamente te llevan puesto, te abren la cabeza y de verdad que te hacían reflexionar. No he leído todas sus novelas, lo intenté con algunas, pero se me caían de las manos por el aburrimiento. Tampoco es que yo sea un devoto lector de novelas. Pero sí que seguía entregado a ese columnista portentoso que yo creo que ha marcado un antes y un después. Muchos intentamos imitarle sin éxito y creo que Reverte ha podido construir todo un estilo en lo que es el columnismo español y que hay un antes y un después. Un estilo que ya creo que por otro lado ya está agotado y que ya lo ha dado todo, pero que de vez en cuando en algunas de sus columnas nos sigue sorprendiendo. Hasta que un día de 2015 asistí a la presentación de un libro suyo sobre la guerra civil en el Museo ABC de Madrid. El título del libro era La guerra civil contada para los jóvenes. Era un texto muy breve, con magníficas ilustraciones de Fernando Vicente. Es, para que me entiendan, uno de esos típicos singles que sacan los escritores o los músicos de éxito para pagarse unas buenas vacaciones. Pues eso. Y ahí él venía a decir que bueno, que él quiso escribir sobre la guerra civil como si fuera Manuel Chávez Nogales, como si se lo hubiera estado contando a sus hijos. Bueno, vale. Chávez Nogales, uno de mis periodistas más admirados, es el comodín de Reverte para ser ecuánime, algo que le gusta a él, para que no lo tilden de equidistante. Chávez Nogales y Pérez Reverte, como la representación, ya saben, de esa tercera España que no quería luchar para ninguno de los 2 bandos. Bueno, lo que pasa es que la cosa empieza a torcerse cuando le escucho explicar así el origen de la guerra civil.
Dice, hay un golpe de Estado ilegítimo contra un gobierno legítimo, con la intención de cargarse la República. A partir de ahí comienza una guerra civil sangrienta donde se cometen atrocidades en todas partes, es decir, en los dos bandos. Hay cunetas en los dos bandos, aunque hay más en uno de ellos, es decir, en el Nacional, que además prolongó la represión durante 40 años. Bueno, ya a partir de ahí ya empezamos a distorsionar, ya empezamos a contar mentirijillas. Una cosa es intentar llegar a los jóvenes con un lenguaje llano y sencillo, y otra mentirles de forma descarada con un cuento infantil al que se les saltaban todas las costuras. Pérez Reverte decía querer huir de esos clichés de la trinchera, pero oiga, amigo, en un solo párrafo ya habías cavado la tuya. Ya sabíamos por dónde iban a ir tus tiros, y nunca mejor dicho. Yo fui, como intento casi siempre, con los deberes hechos, había leído el dichoso librito, tampoco es que fuera mucho, era apenas un librito de pocas páginas, y ya iba con la mosca detrás de la oreja porque Reverte reducía las causas, el origen de la guerra, a que había mucha pobreza, mucha incultura, desigualdades, con clases sociales, clases dirigentes acomodadas y grandes masas necesitadas. Textual. Una menuda pincelada marxista de brocha gorda. Bueno, se lo eché en cara en la rueda de prensa y me respondió que él no podía entrar en esos temas, que lo difícil de este reto era entender la guerra sin mencionar una larga sucesión de hechos que yo sé perfectamente que Reverte los conoce porque no es tonto. Conoce la guerra civil, sabe perfectamente que los crímenes de Casas Viejas a manos de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto de Azaña tuvieron mucho que ver, como también lo tuvo que ver el sangriento mes de octubre del 34 en Asturias con la revolución marxista comunista de Largo Caballero, la quema de iglesias o el asesinato de Calvo Sotelo. Son hechos con los cuales no se entiende el hundimiento de ese gobierno legítimo del cual hablaba él y esa sublevación ilegítima de Francisco Franco que parece no causarle gracia. Esto no iba de ricos contra pobres. Y no haber mencionado ninguno de esos hechos en ese librito situaba a ese librito más cerca de la literatura infantil que de la historia. Y eso era lo que a mí me mosqueaba. Y cuando le preguntaron sobre si deberían localizar y exhumar las fosas comunes que albergan miles de cadáveres de republicanos en la guerra civil, eso se lo preguntó un periodista de Público, él dijo, como siempre, ¿no? Intentando quedar bien. Los dos bandos tuvieron cunetas, aunque uno más que otro. Los que ganaron sacaron a sus muertos en el 39 y los otros deberían poder sacarlos. No es por memoria histórica, es por sentido común. Bueno, se le escapa a Reverte que cada vez que abren una fosa donde dicen que hay republicanos, al final terminan apareciendo cadáveres de soldados nacionales. En fin, a los cuales por supuesto rápidamente le vuelven a echar tierra, como si no existieran. Es decir, no ataca la memoria histórica, pero tampoco le dora la píldora a la izquierda. Y lo que me mosqueó es que, rastreando en la hemeroteca, encontré que en 2006, en plena ofensiva guerra civilista de Zapatero, decía casi lo contrario. Decía, tengo verdaderas ganas de oír, en boca de estos cantamañanas aficionados, no a desenterrar muertos, sino rencores, que el franquismo sometió a España a una represión brutal. Es cierto. Pero que de haber ganado la República, sus fosas comunes también habrían sido numerosas. Me hubiera gustado que este artículo del 2006 se lo hubiera también despachado al periodista de Público que le preguntó por las fosas. Pero, en fin, le dio una respuesta bastante diferente a lo que él decía en 2006. Y ahí descubrí algo que me sorprendió de Pérez Reverte. Nunca se moja. Siempre queda bien con todo el mundo. Y al volver a oírle en la entrevista que le hizo Iñaki López en La Sexta Noche con motivo del lanzamiento de su último libro, Línea de Fuego, volví a comprobarlo. Fíjense, es un republicano que defiende al rey Felipe VI. Dice que la clase política es gentuza, pero se confiesa fan de Pedro Sánchez, al que pone al mismo nivel de la Guardia Civil y Leo Harlem, el cómico. Se la pasa jaleando la leyenda negra antiespañola. Él ha dicho que España ha sido un país sometido a reyes malvados, curas fanáticos y ministros corruptos. Y ha atacado con saña también a Elvira Roca Barea, el autor de Imperofobia, por reivindicar lo mejor de nuestra historia a costa de ocultar estragos y sombras. Muy bien, combates a Roca Barea
pero al mismo tiempo eres admirador del pintor Augusto Ferrer Dalmau, que inmortaliza las mayores gestas militares españolas. Esto, como una vez en el quilombo Pedro Fernández Barbadillo lo dijo perfectamente, Reverte es una sacerdotisa progre al que le encanta la leyenda negra española. Y un día también le podríamos dedicar un capítulo a este aspecto de la obra de Pérez Reverte. Pérez Reverte le encanta a la izquierda porque le susurra al oído cuánto detesta el franquismo y cómo se apoderó del Cid y cómo lo ha contaminado de patrioterismo. Pero al mismo tiempo encandila a la derecha al decir que Sánchez no tiene escrúpulos, sabe que los españoles no tenemos memoria y miente sin ningún complejo. Escúchenlo. Por eso no es la táctica del perro loco ese que me importa, no, es que realmente le importa, no le importa nada, ¿no? Le importa un huevo de pato, o sea, es inmune a las hemerotecas, es ambicioso, sin escrúpulos, valiente, es un killer, los ha matado a todos. Y a los que no los ha matado los va a matar. Mató a Rajoy, mató a Felipe González, mató a Alfonso Guerra, matará al rey si puede. A Pablo Iglesias no porque lo necesita, pero cuando llegue el momento lo matarás sin que cada vez que lo abraza le está buscando a ver el lugar de la costilla donde le voy a meter la navaja. Es así, ¿no? Es un personaje maravilloso. Para un novelista es un personaje extraordinario. O sea, yo soy un fan lo digo con toda la sinceridad. O sea, en este país de moñas y de políticos, moñas y mediocres y acomplejados y de tal, por lo menos este tío, bueno, tiene agallas, ¿no? Va donde va y le importa un carajo todo, ¿no? Entonces, bueno, es tan asombroso que soy un fan. Yo en España soy un fan, y esto no lo descontextualicéis después en los tweets, ¿sí? Soy un fan de la Guardia Civil, de Leo Harlem y de Pedro Sánchez. Claro, si nos encanta Pedro Sánchez. Un tío sin escrúpulos que está llevando al país al desastre con 55.000 muertos por coronavirus a sus espaldas y que dejará una economía destrozada, con millones de personas en el paro y otros miles haciendo las colas de hambre. A este tipo le hace gracia. No, es que es un personaje del Renacimiento. Claro, te lo dice y al final cae simpático. Ah, es que no tiene escrúpulos. Ya, es un killer. Ya. Es una desgracia. No es que sea un killer, es una desgracia. Pero Reverte es un artesano de esas frases en las cuales todo el mundo estaría de acuerdo. Por ejemplo, en España se ha llegado a un discurso estúpido donde hay que negarle todo al adversario. Es muy bonita. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esa frase? Y en ese ejercicio de equidistancia intolerable, Reverte se escandaliza. Escuchen, ¿eh? ¿Quién me va a reconstruir a mí ese Estado cuando le echen cara a los que quieren acabar con la monarquía? ¿Rufián? ¿Echenique? ¿Espinosa de los Monteros? ¿Ortega Smith? ¿Esos son los que me van a construir el futuro? ¿Los que van a hacer una España futura estable y convivible? ¿Esos son los que van a hacer una constitución? Oiga, váyase usted al carajo. ¿Sí? Lo dijo así, escuchen. Echamos al rey, vale, de acuerdo. Y ahora, ¿quién me va a reconstruir ese imperfecto Estado? ¿Pero quién lo va a reconstruir? ¿Rufián? ¿Echenique? ¿Espinosa de los Monteros? ¿Ortega Smith? ¿Esos son los que me van a construir a mí el futuro? ¿Los que van a hacer una España futura, estable y convivible? ¿Esos son los que van a hacerme una constitución? Váyase usted al carajo. Hay que tenerlos cuadrados para poner a Echenique al mismo nivel que Espinosa de los Monteros. Es decir, uno defiende la Constitución del 78 y el otro solo piensa en dinamitarla junto a sus amigos proetarras. Uno ha sido perseguido por los batasunos en campaña electoral, y yo fui testigo, lo viví en Galicia, y el otro no solo no ha condenado esos ataques, sino que incluso se permitió en Twitter poner que los de Vox se ponían ketchup en la cara. Rocío de Mer, una mujer, se ponía ketchup en la cara para simular las agresiones. Uno es un político que defiende a España y el otro es un miserable que ha venido a España a aprovecharse de su sistema de salud. Uno es un ciudadano al día con sus impuestos. El otro es un defraudador de la seguridad social. Pero para Pérez Reverte están al mismo nivel, oiga. Al mismo nivel, claro. Ya está bien, ¿no? De tanta cobarde equidistancia. Si a Reverte le molestara de verdad la gentuza, como él la llama, que nos gobierna, no iría a la cadena que le jalea y le protege a esa gentuza. Pero claro, nos va a ir a soltar sus soflamas antisistema, porque la verdad, no, mire, la verdad es la contraria. La verdad es la contraria.
La verdad es la contraria. Él lo que quiere es ir a La Sexta a vender libros. Y para ello es mejor no mojarse. Por eso no se atreve a hablar de la pandemia. Por eso dice, no, yo he dicho que de la pandemia no hablo. Claro, no quieres hablar porque eso te haría perder lectores. Por eso te declaras fan de Pedro Sánchez. Venga, hombre, vete a freír espárragos.